Entonces estamos empezando ya el tercer chat de asesoramiento del curso La Teología Bíblica del Mesías en la Torá, los Salmos y los Profetas. Por aquí platicando con Alex. Y hoy quiero comentar un poquito, Alex, acerca de la importancia que tiene la teología, el pensamiento del Mesías en los Salmos. Y bueno, a partir de lo que el mismo Yeshua dijo en Lucas 24:44, cuando platicó con los dos caminantes que iban hacia el pueblo de Emaús después de la resurrección. Él mismo les dijo que todo lo que él había hablado acerca de su propio ministerio como el Mesías, pues ya estaba escrito y era necesario que se cumpliese. Y así literalmente dice: lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y bueno, es lo que hemos estado tratando de compartir en este curso, que la teología bíblica del Mesías ya tiene una vasta tradición, aún mucho antes del cristianismo, dentro de la teología hebrea. Así es de que obviamente hemos explicado que incluso los escritores del Nuevo Testamento pues tomaron del Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que existían en la época de Yeshua y los apóstoles, considerando que el Nuevo Testamento tomó aproximadamente 200 años para recopilarse. Así es que las escrituras a las que menciona Yeshua y los discípulos, e incluso a Timoteo se le dice que ha sabido de las sagradas escrituras desde la niñez, que te pueden hacer sabio para la salvación, pues se referían al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía en el primer siglo ya como tal recopilado como lo tenemos hoy. Entonces, si se examinan estadísticamente la importancia que tienen los salmos para los escritores del Nuevo Testamento, nos vamos a sorprender. Yo tengo por aquí la edición Nestlé, así se le llama, no porque tenga que ver con la marca de chocolates acá en México. En esa edición del Nuevo Testamento en griego, existe una lista de pasajes con letra negrita, por cierto, que son citas textuales que están por debajo del texto de la narrativa de la Biblia. Y en ese Nuevo Testamento griego aparecen 224 pasajes donde se puede comprobar que proceden de citas de al menos 103 diferentes salmos de los 150 que hay, y donde hay incluso una cantidad de pasajes duplicados que aparecen por todos lados en los salmos. Al menos en 103 salmos aparecen 224 pasajes, de los cuales dan un total de 280 citas tomadas de los salmos en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento cita al menos 280 veces al libro de los salmos aproximadamente. Entonces, de esas 280, 50 citas pues tienen que ver con el sufrimiento, la resurrección y la ascensión del Mesías, y cómo el evangelio fue difuminado entre las naciones. Entonces, como sabemos, los salmos para mucha gente pues son solamente considerados un libro devocional, ¿verdad? Donde mucha gente va a los salmos solamente para leer promesas, bendiciones, oraciones, que hay que entender que el libro de los salmos pues era un libro litúrgico, ¿verdad? Así fue realmente escrito por David y otros autores, incluso Moisés escribe también algunos de los salmos y otros cantores. Y aunque para muchos es como un himno de alabanzas y de pensamientos devocionales, pero realmente en el libro de los salmos tenemos muchas citas que hablan acerca del Mesías. Y eso quiero decir que muchos creyentes dentro del cristianismo lo hemos pasado por alto. Por eso otra vez los sabios judíos tienen mucho más experiencia y conocimiento que el cristiano común dentro de su pensamiento acerca de la teología del Mesías, porque hay que entender que la teología del Mesías aparece por todas partes en el Antiguo Testamento y el libro de los Salmos no es la excepción. Así es de que gran parte de la expectativa mesiánica que tenían los judíos, pues tienen que ver con el libro de los Salmos. Así es de que en este comentario que estoy haciendo, bueno, obviamente hay que leer para los estudiantes, pues todo el contenido, ¿verdad? De lo que estamos compartiendo a través del curso. Entonces, obviamente, pues el libro de los Salmos tiene una gran riqueza y es lo que estamos tratando de extraer
acerca de estas enseñanzas. Incluso, pues se habla mucho, ¿verdad? En el libro de los Salmos acerca de los tiempos de la consolación para el pueblo de Israel. Se habla mucho del tema de Sión, que es pues la ciudad de David, en donde serán recogidos al final de la historia los judíos que han sido esparcidos, ¿verdad? Las 10 tribus. Y todo esto tiene que ver pues con la historia del pueblo judío, ¿no? Para lo cual pues hay que entender el contexto para poder comprender más la riqueza del contenido de la teología del Mesías en la Escritura. Entonces, esto es parte de lo que hoy estamos compartiendo. Por ahí, ¿verdad? Sabemos que en cuanto a la autoría, la mayoría de los creyentes piensan que todos los 150 salmos fueron escritos por David, pero realmente a él se le atribuyen más o menos la mitad, 73 de los 150 salmos. Y en la literatura rabínica, ¿verdad? Los judíos, rabinos, los sabios, se menciona constantemente al Mesías como el hijo de David. Por esta razón es que hay pasajes, obviamente el libro de los Salmos, como es escrito a la mitad del contenido por David, pues obviamente tiene mucha relación con la teología del Mesías, porque sabemos que el Mesías viene de la casa de David. Y pues hay un vasto material mesiánico en el libro de los Salmos. Por ejemplo, hay pasajes, ¿verdad?, que no les encontraremos una aplicación si no tuviéramos en cuenta este contexto. Por ejemplo, aún en el Salmo 45, cuando se ve desde una perspectiva judía, ¿verdad?, habla acerca, se llama el misterio nupcial, o sea, es un salmo de bodas, donde dice, por ejemplo, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Oh, te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y ahí para muchos pues habla obviamente de una oración, ¿verdad? De alabanza al rey a través del canto, pero realmente para los rabinos, ellos perciben al Mesías en esta expresión, porque obviamente si es un salmo nupcial, pues se habla de la boda entre el Mesías e Israel, que es el pueblo elegido. Entonces, para muchos hoy los creyentes, ¿verdad?, se lo aplican al Mesías y a la iglesia. Hemos entendido siempre esa idea de que la iglesia vino a reemplazar al pueblo hebreo porque rechazó al Mesías, ¿no? Pero vemos que originalmente todas las relaciones en cuanto al pacto entre Dios y su pueblo, y hablando, ¿verdad?, del pueblo como la novia, pues tiene que ver con Israel. Y ya tú la otra vez lo explicabas, que para eso hay que entender con nuestra identidad, porque aún los que venimos no del pueblo hebreo en cuanto a la sangre, pues hemos sido injertados en el olivo natural, que son ellos, el pueblo de Israel, y solamente pues hay que identificarnos con Israel como pueblo. Entonces encontramos, obviamente en los salmos de lamentaciones, encontramos salmos de alabanza, hay muchas temáticas en el libro de los salmos. Sin embargo, la figura mesiánica aparece por todos lados. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta porque de hecho la palabra hebrea para salmos es la palabra tejilim, que significa himno de alabanza. Y eso ya nos da una idea, ¿no?, de cómo los salmos contienen muchas oraciones que se le llaman tefilot, oraciones en hebreo. Y pues son himnos, ¿verdad?, que se convierten en oraciones, y por allí algunos le han llamado el himnario de Yeshua, porque obviamente Yeshua pues lo utilizó como parte de su adoración. Siempre el libro de los Salmos fue un himnario, pues un himno cúltico, devocional dentro de la liturgia judía, y sus oraciones están muy representadas en ellos. Entonces, sin embargo, lo que dicen los Salmos acerca del Mesías, pues encontramos una gran variedad de detalles. Entonces, obviamente, pues todo lo que tiene que ver con la naturaleza del Mesías para entenderse como como el Salvador esperado por Israel, pues tiene que ver, ¿verdad?, con la redención de Yeshua y del Mesías resucitado. Para nosotros ya en el Nuevo Testamento, pues prácticamente toda la historia de la salvación la vamos a comprender mejor a la luz de los Salmos. Por ejemplo, dentro de una lista que aparece aquí en la lectura, se dice que el Mesías fue menospreciado. Eso lo vemos en el Salmo 22 y en el Salmo 69. Que fue rechazado, eso lo vemos en el Salmo 118, 22, que se burlaron de él, en el Salmo 22, 7 y 8, y en el Salmo 89, 51. Que fue azotado, eso lo vemos en el Salmo 129, 3.
que fue escarnecido en el Salmo 69:8, que fue levantado en una cruz, Salmo 22, que tuvo sed. Eso también lo vemos en el Salmo 22, donde dijo esas últimas frases cuando estuvo crucificado, que se le dio vino mezclado con hiel sobre la cruz. Eso lo encontramos en el Salmo 69:20, el 22. Que echaron suertes por sus vestiduras, lo encontramos en el Salmo 22:18 y 19. Que no fueron rotos sus huesos, eso lo encontramos en el Salmo 34:20. Que se levantó entre los muertos, el Salmo 16:10. Que ascendió al cielo, pues en el Salmo 68:19. Que se encuentra a la diestra de Elohim, Salmo 110 y el Salmo 80:17. Que es el sumo sacerdote, el Salmo 110:4, que juzgará las naciones, Salmo 89 del 3 al 5, que su reino es eterno, el Salmo 89:35 al 37, que es el Hijo de Elohim, Salmo 2, versículo 7, que habló en parábolas, Salmo 78:2, que calmó la tempestad, lo vemos en el Salmo 89:10, que el pueblo le cantó hosanas cuando lo recibieron, ¿verdad? Montado en aquel animal de carga, lo vemos en el Salmo 118, 25 y 26, y que volverá en gloria en los postreros días, lo vemos en el Salmo 102 del 16 al 23. De alguna manera, el libro de los Salmos es toda una descripción clara del ministerio mesiánico, ahora sí que como si lo estuviéramos viendo ya en los evangelios. Y desde luego las profecías bíblicas acerca del Mesías pues son muy semejantes, y de ahí se va armando el rompecabezas entre Torá, los Salmos y los profetas, y ahí se va reconstruyendo lo que es la figura del Redentor, primero viniendo como un siervo sufriente, y desde luego aparecerá en su segunda venida como el hijo de David, representando la figura real que vendrá a gobernar. Entonces, sabemos que ya lo vimos en los videos, es dos de los principales roles del Mesías. Era el Mesías Redentor, ¿verdad? Ben Yosef, hijo de José, en su naturaleza, pues obviamente sufriente. Y tenemos a Ben David, al hijo de David, que vendrá por segunda vez en calidad de rey. Entonces, los pasajes de los Salmos que acabo de mencionar completan el cuadro entre el Pentateuco y los profetas. Y de ahí que no nos debe de extrañar que incluso Lutero menciona aquí en la lectura que desde el año 1513 inició su carrera predicando sobre los Salmos, en los cuales él encontró un énfasis sobre el tema de la justicia, sobre todo, y la gracia de Elohim. Y en los Salmos ya él encontró expresado su pensamiento mesiánico, que fue un pensamiento central en la predicación del propio Lutero como reformador. Y sobre todo él hizo un comentario sobre los Gálatas, donde confiesa una frase que dice: mi corazón es gobernado por esta sola doctrina, la fe en el Mesías, de la cual y por la cual y hacia la cual todos mis pensamientos teológicos emanan y regresan de noche y de día. O sea que él fue un estudioso del pensamiento mesiánico en el libro de los Salmos, cosa que, repito, el día de hoy el cristianismo nos lo hemos perdido mucho, porque hemos tomado los Salmos más como una fuente de himnos, de cantos, de oraciones, pero no enfatizamos la figura del Mesías, que es clave a lo largo de todo el libro de los Salmos. Entonces, es aquí como pues debemos de entender, ¿verdad?, detalladamente que los Salmos pues tienen un ejemplo de cómo a través de sus escritos los sabios de Israel pues compartieron esa expectativa mesiánica. Por ejemplo, en círculos cristianos el Salmo 21 no es comúnmente considerado un salmo mesiánico, ¿verdad? Ya sabemos donde dice, habla más bien de la promesa pues de liberación, ¿verdad? Porque entendemos que el Salmo 21, déjenme les leo aquí solamente una parte donde habla pues de la alabanza de haber sido liberados del enemigo, donde empieza diciendo: el rey se alegra en tu poder, oh Yahweh, en tu salvación, cómo se goza, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y empieza a decir todo esto, ¿no? Que finalmente pues tiene que ver con una oración de agradecimiento por haber sido liberado de los enemigos. Y pues nosotros dentro del contexto del cristianismo pues solamente vemos un salmo de una oración de liberación,
pero obviamente dentro del contexto de la interpretación hebrea, pues es considerado un salmo mesiánico, donde el Midrash, que dijimos que es como ya la interpretación litúrgica de este pasaje, se dice que es el Mesías Rey en el versículo 1 y 4, se le atribuye la interpretación, ¿verdad? Como un salmo mesiánico, de expectativa mesiánica. Entonces, muchas de estas interpretaciones rabínicas, judías, ¿verdad? Lo que le llaman el Midrash, el Targum, que son interpretaciones que se hacen desde un punto de vista homilético, tienen mucho acerca de la figura del Mesías, el hijo de David, que ha sido escondido hasta los postreros días y que pues aparecerá al final de la historia, ¿no? Sin embargo, obviamente dentro de la figura del Mesías, pues vamos a encontrar bastante revelación en los salmos, pero que si no entendemos el contexto hebreo, pues nos lo vamos a perder. Entonces, dentro de los Midrash, incluso, que son las interpretaciones que hacen los sabios rabinos judíos, aparece mucho la figura del Mesías Rey, ¿verdad? Que es honrado con majestad. Incluso se habla que pues su nombre será conocido, ¿verdad? Como Yahweh es nuestra justicia. Se revela mucho de la naturaleza del Mesías, incluso, que incluso dice por ahí que es como Moisés tomando la vara de Elohim en su mano y la adornará con un rey terrenal cuya corona es el santo, ¿verdad? Y toda esta parte de la interpretación del Mesías Rey está muy enraizada en los salmos. Y de ahí que los rabinos pues asocian pues con comentarios a veces alegóricos toda la especie del misticismo nupcial del Salmo 45 que decía yo hace rato, que es un salmo donde se habla del Mesías Rey, y obviamente pues el cristianismo no lo habíamos interpretado, o sea, nos hemos perdido mucho precisamente por nuestro escaso conocimiento del contexto hebreo detrás del Antiguo Testamento. Entonces, mucho de esto lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir encuadrando, ¿verdad? Porque repito, con mucha frecuencia hay una perspectiva escasa de los salmos, pero las fuentes rabínicas más antiguas mencionan mucho la perspectiva mesiánica que hay detrás de todos estos salmos. Entonces, la invitación para los estudiantes es que no solamente leamos el contenido de la lectura, sino vayamos incluso a ver directamente de la Biblia todos los pasajes que se utilizan precisamente para alcanzar a entender lo que está detrás, ¿verdad? De muchos de estos salmos, que obviamente pues hay que utilizar mucho el método asociativo del Antiguo Testamento, porque todo está conectado, o sea, a diferencia de como vemos a veces la Biblia, que leemos los evangelios, en el Nuevo Testamento los evangelios por un lado, el libro de los Hechos como un libro histórico, las cartas de Pablo más enfocadas a organizar a la congregación. En el Antiguo Testamento todo está conectado, la Torá está conectado con los escritos, con los profetas, con los salmos, y eso es algo que esa forma de ver de manera íntegra la escritura, el cristianismo se la ha perdido, no tenemos esa parte tan organizada como tiene el pueblo hebreo en su pensamiento. Incluso, por ejemplo, en el libro de los Salmos, vamos a encontrar una relación con, por ejemplo, el profeta Isaías, donde en el capítulo 11, versículo 4, él habla de ese retoño, ¿verdad? Que viene de Isaí, que era el padre de David y que llegará a juzgar con justicia a las naciones. Y aparece obviamente también en los Salmos esa figura, ¿verdad? Entonces, obviamente para el pueblo judío, ¿verdad? Relacionaban los salmos con pasajes de los profetas y de la Torá, para ellos era fácil conectarlo, por eso es que en el Nuevo Testamento Pablo y los otros escritores, ¿verdad? También judíos, pues conectaron el Nuevo Testamento teniendo como trasfondo el Antiguo. O sea, no podemos leer el Nuevo si no entendemos el Antiguo, porque todo está perfectamente conectado. Entonces, todo esto lo debemos de ver, obviamente, con una mentalidad más integral como lo ve el pueblo de Israel. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que comenta uno de los sabios hebreos es que el Salmo 72 tiene mucho que ver con Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde se habla del gobernante de Israel que nacerá en Belén
y que sus orígenes son desde tiempos antiguos. Y hay una coordinación, el Salmo 72 con Miqueas capítulo 5. Ahora, muchos de estos pasajes, repito, tenemos que verlos con esa mentalidad de integración porque obviamente todo está conectado. Y es otra de las cosas que, bueno, hay que aclarar mucho por aquí. Ahora, de los salmos que más destacan en la lectura, tenemos el Salmo 2 y el Salmo 110 para que lo tengan en cuenta, porque desde tiempos antiguos han sido estos salmos considerados como un par, o sea, van complementados. Incluso la carta a los hebreos es en particular la que cita juntos el Salmo 2 y el Salmo 110. Y los Hechos de los Apóstoles también da un refuerzo porque hace unas citas sobre estos salmos en lo que sería la prédica de los apóstoles. Entonces hay un tono mesiánico bastante fuerte en lo que es el Salmo 2 y en el Salmo 110 para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, el Salmo 2 comienza preguntando, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero yo he consagrado mi rey sobre Sión, mi santo monte, ciertamente anunciará el decreto de Yahweh que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, así como empieza el Salmo 2, es citado en el libro de Hebreos, ¿verdad? Donde se habla acerca de este pasaje mesiánico en el libro de los Salmos, donde dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y que también, bueno, se ha dado para una mala interpretación dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero este salmo se ocupa de lo que es el tema del ungido, que en hebreo, pues sabemos, se traduce como el Mesías. Y de él se hace referencia, pues desde luego, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las naciones gentiles les serán entregadas como herencia, es como se interpreta. Pero todo esto que se cita en el Nuevo Testamento proviene ya del libro de los Salmos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí vienen en las lecturas algunas citas que hacen del Midrash, algunos rabinos, ¿verdad? Dentro de la vasta tradición y sabiduría del pueblo de Israel. Ahora, no sé qué opines de esto, Alex, con lo que estoy comentando de los salmos y cómo estoy mencionando, pues que hay toda una interconexión entre la interpretación de los salmos con otros pasajes de los profetas, de la Torá y también en el Nuevo Testamento, porque se citan mucho los salmos y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Interpretamos así a la ligera, a como nosotros nos suena o nos parece correcto, pero no conectamos que todas esas citas, incluso en el libro de los Hechos, el Salmo 2, fue precisamente lo que citó en la primera prédica Pedro, ¿no? En el aposento alto, hablando de cómo el Mesías fue rechazado, ¿verdad? Y citando el Salmo 2, de lo cual también luego se cita en la carta a los Hebreos. Entonces, el Salmo 2 y el Salmo 110, que son pasajes meramente mesiánicos, se encuentran pues bastante citados, ¿verdad? En el Nuevo Testamento y a veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Así es de que, ¿qué te parece todo esto, Alex? ¿Algún comentario? Pues me parece muy, muy interesante. Es como decía usted que en el cristianismo solemos ver los salmos como cuando andamos deprimidos o cosas así, y hasta en algunas Biblias viene en una lista, estás triste, lee el salmo tienes depresión, lee el salmo tal, y no lo vemos como algo mal, lo vemos como algo para nuestro beneficio, como algo para hacernos sentir mejor, y no lo vemos como algo profético o mesiánico. Y es interesante cómo con el puro libro de los Salmos podemos predicar el evangelio de Yeshua como el Mesías sufriente. No necesitamos de Marco, de Mateo, sí son muy importantes, ¿verdad? Pero antes, ¿cómo predicaban el evangelio de Yeshua? Con los salmos, con los profetas, con la ley. Y pues ahora tenemos el Nuevo Testamento, una referencia más bonita de ver al Mesías ya en la tierra, cómo está actuando de acuerdo a los salmos, a la ley,
a la Torá, y es muy interesante porque aún, yo creo que aún en el Salmo 1 podríamos ver: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque todo hombre sobre la tierra ha pecado, y todos nos hemos sentado en sillas escarnecedores en algún momento, pero solo hay un varón que no se ha sentado en sillas escarnecedores, y ese es Yeshua, Así el es. único que se deleitaba en la ley de Jehová, y se goza uno al poder ver los salmos de otra perspectiva diferente. Así Bueno, es. ese es mi punto de vista. Así es, Alex. No, pues de hecho, mira, cuando uno ya tiene una lectura, como tú dices, acerca de lo que es el Mesías, su trasfondo hebreo y cómo de él se habla desde el inicio, ¿verdad? Desde la creación, lo vimos en la Torá, desde ahí aparece, y no porque haya sido un ser creado o incluso preexistente, como decimos, permítanme. Bueno, ok, ya parece que está de oyente, parece que sí. Bueno, por ahí le damos la bienvenida a Johan. Igual por ahí puede ponernos algo en el chat por escrito si quiere. Y ya compartía por aquí con Alex antes de que usted entrara un poquito un resumen de lo que es el contenido de la parte del Mesías en los Salmos. Y ya explicábamos que pues en los Salmos tienen un gran contenido de pasajes que citan obviamente al Mesías, tanto en su muerte, resurrección, en su ascensión, de tal manera que incluso conectan tanto con pasajes de los profetas, y decíamos que sobre todo en el Nuevo Testamento, Pedro, ¿verdad? En la primera predicación hace referencia al Salmo 2, y también en la carta a los Hebreos, que era lo que ustedes la vez pasada ponía por ahí un pasaje. Y todos estos escritores en el Nuevo Testamento tienen la perspectiva del Mesías, obviamente partiendo de los escritos que ellos tenían, que eran desde luego pues la Torá, los profetas y los salmos. Y es muy sorprendente, decía yo al principio, antes de que entrara, que hay más de 224 pasajes distintos que proceden de 103 diferentes salmos, ¿verdad? Donde hay al menos 280 citas tomadas de los salmos en el Nuevo Testamento. Y son cosas que a veces nosotros, pues dentro de nuestra lectura tradicional del Nuevo Testamento, no lo vimos. Esto significa que, pues, no nos damos cuenta que mucho de lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento son citas de los salmos. Entonces, originalmente le hemos atribuido el contenido de los 150 salmos al rey David, cuando realmente son 73 los salmos que según la tradición judía se le dan a su autoría. Y obviamente, pues David, siendo el ascendiente real del Mesías, pues vamos a encontrar bastante temas mesiánicos en los salmos. Así es de que ya lo estuvimos platicando, se habla mucho, y debemos de ver con esta perspectiva a partir de ahora. Con este curso espero ayude a entender, bueno, los salmos, ya lo decíamos, vienen de la palabra tejilim, que significa himnos de alabanza, pero dejarlos de ver meramente como un documento litúrgico para el culto, que si bien es cierto, ese fue el origen que tuvo el libro de los Salmos, no siendo David también, además de rey, un cantor, un músico en Israel, pero no solamente lo debemos de ver como carácter devocional, o sea, ir a los Salmos para utilizarlo como un recurso para orar, para cantar, sino que realmente hay que entender que tiene un contenido profundamente teológico. Y obviamente uno de los temas principales en todo el libro de los Salmos es el tema acerca del Mesías. Así es de que ya leí por ahí al principio que hay un listado enorme de salmos que hablan acerca de la historia de la salvación, ¿verdad? Que el Mesías fue menospreciado, que se burlaron de él, que fue rechazado, que fue azotado, que fue escarnecido, fue levantado en una cruz, que tuvo sed, que le dieron vino mezclado con hiel sobre la cruz, que echaron suerte sobre sus vestiduras, que sus huesos no fueron rotos, que se levantó entre los muertos, que ascendió al cielo, que se encuentra a la diestra de Elohim, ¿verdad? Del Padre, que es sumo sacerdote, que vendrá a juzgar a las naciones, que su reino es eterno, que es el hijo de Elohim, que calmó la tempestad, que habló en parábolas, que fue recibido con cantos de hosana, y que vendrá en gloria en los postreros días. O sea, prácticamente es como que leer el Nuevo Testamento en el libro de los Salmos. Entonces, hay muchos midrash y targum
que son precisamente las interpretaciones rabínicas y homiléticas acerca de los salmos, que tienen una riqueza enorme acerca del tema del Mesías, y que sería bueno que los viéramos con esta óptica. Decía yo hace rato que hay que leer no solamente la lectura del curso sobre el Mesías en los salmos, sino hay que leer los salmos para verlos ahora bajo una nueva perspectiva a través de la vasta tradición de interpretación rabínica de los judíos, que ven al Mesías, tanto el Mesías sufriente como el Mesías rey, a través de todos los salmos. Así es que los salmos, más que verlos como un documento litúrgico, es un documento netamente teológico. Y esto es lo que estamos hoy tratando de compartir. Bueno, hay tono mesiánico en el Salmo segundo y en el Salmo 110, que en la lectura es lo que más enfatiza, sobre todo para hacernos ver cómo en estos dos salmos solamente se cita y se relaciona mucho lo que hay en otros pasajes, como en Isaías, ¿verdad? Hablando del siervo sufriente en Isaías 52 y 53, tiene mucha relación, ¿verdad? Con el Salmo 110, donde habla del decreto, ¿verdad? Donde Yahweh dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y que, por cierto, en uno de los videos de Stan Camblay va a quedar muy claro que se refiere el Salmo 110, que lo hemos interpretado mal, porque en español simplemente dice el Señor a mi Señor, y bueno, parece que los dos son el mismo Señor en el mismo nivel de autoridad, y no es así. Utiliza palabras hebreas distintas para hacer, ¿verdad?, una diferenciación entre uno y otro, entre el Mesías y Elohim, ¿verdad?, como tal. Entonces, en ese mismo salmo donde dice, me dijo, mi hijo eres tú, pues es una parte donde también se cita Daniel, capítulo 7, hablando obviamente de la figura, ¿verdad?, del Mesías. Y, o sea, en pocas palabras, todos estos salmos van entrelazados con los profetas y con el Nuevo Testamento, de tal manera que debemos de verlo con esa perspectiva para tener una amplitud bastante más profunda acerca de la teología del Mesías y relacionado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, la invitación es para que hagan una lectura pues tranquila. Ahora sí que no leer rápidamente, sino releer sobre los mismos documentos que estamos utilizando para este curso, tratando obviamente de rescatar todo lo que se pueda, porque hay mucha riqueza de la teología del Mesías. De hecho, la lectura, ¿verdad?, aunque es corta, apenas 15 páginas del documento que van a leer, pero complementado con los videos de Stan Camblay, creo que nos va a dar una mayor claridad. Ahora, en el Salmo 110 se habla mucho de la figura del Mesías que está sentado a la diestra de Elohim, ¿verdad?, que hemos pues citado mucho el bosquejo de este salmo, donde dice Salmo de David, donde dice Yahweh mi Señor, siéntate a mi diestra, ya lo cité, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y obviamente pues ellos tienen, los judíos tienen el contexto de que habla de cómo el Mesías extenderá desde Sión, que es la ciudad de David, su poderoso cetro como rey, dominando pues a sus enemigos, desde luego, ¿verdad? Porque dice, Yahweh ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto se cita en la carta a los Hebreos, de tal manera que es una referencia al Mesías, y también en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo, pero en particular Hebreos, es donde se hace referencia al Salmo 110 como un salmo mesiánico, ¿verdad? Obviamente, pues la pregunta, ¿cuál es nuestra opinión sobre el Mesías? ¿De quién es hijo? Es una de las preguntas que siempre está en el fondo. Y bueno, aunque unos dijeron que de David, pues él ahí es donde precisamente Yeshua cita este salmo y le dice, entonces, ¿cómo es que David en el espíritu le llama Señor? Y ahí es donde viene incluso el tema que decía Johan la vez pasada, el tema de la deidad del Mesías. Entonces es solamente un hombre, provenía de David, pero como David mismo le llama Señor. Entonces, todo esto está entrelazado sobre los temas que son obviamente temas teológicos que siguen en discusión, pero que tenemos una amplia claridad cuando lo vemos desde la perspectiva del pensamiento hebreo. Y para ello, obviamente, pues hay que leer, profundizar y ver los complementos de los videos que hemos compartido. Entonces,
Me gustaría escuchar ahorita la opinión de ustedes, porque obviamente en este Salmo 110 solamente, ¿verdad? Hay que ver que una cosa fue el sacerdocio de acuerdo al orden de Aarón. Yeshua era de la tribu de Judá, no podía él ser un sacerdote de la línea arónica, ¿verdad? Sino él tenía por decreto el ser un sacerdote, como dicen, de la orden de Melquisedec, que obviamente fue un sacerdote que recibió esa consigna desde la antigüedad para ser un sacerdote y rey al mismo tiempo. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Como, pues ya desde, obviamente, la antigüedad, los rabinos, desde la Edad Media, pues traen una discusión fuerte sobre este tema y cómo nosotros sabemos aplica en Yeshua, pero obviamente ellos están en esta Hola, hola, discusión. hola. Sí, adelante, adelante, Johan. Ay, disculpa, estaba probando a ver si ya me servía el audio. No, adelante, qué bueno, me da gusto que lo haya encontrado. ¿Qué le parece lo que estamos comentando? Aunque entró un poquito tarde, tenía ya ratito con Alex, pero estoy disfrutando mucho comentar sobre el tema de la teología del Mesías en los Salmos. Si ya tuvo Sí, esta sí, sí, lectura, ¿qué le estaba. parece? Y bueno, y pastor, bueno, primero saludos a los dos, Dios los bendiga Amén. grandemente. Y yo, como usted sabe, voy bastante atrasado, pero he estado trabajando más que todo. Le pido mis disculpas porque he estado un poco enfermo y un poco ocupado, pero yo sé que voy a terminar para las fechas. Para Ujú. antes de terminar el curso, espero haber enviado todas las tareas. He estado tratando de cumplir con el chat y todo lo demás para que no me vea afectado, ¿verdad? También. Mira, sí es verdad, yo al menos sí tenía un concepto de los salmos como algo profético, realmente desde hace mucho tiempo sí los veo de esa perspectiva. Este, lo que a veces sí no concuerdo mucho es como ciertas sectas que meten al libro de Proverbios para sacar ciertas cosas y decir que son proféticas porque Proverbios Ujú. ya es sabiduría. Y también estaba por ahí comentando que tal vez muchas veces se genera el problema de que se le atribuyen a David porque como en la Biblia normalmente que tenemos nos la acomodan en un solo libro, pero son tres libros de Salmos, Ujú. Sí. realmente. Entonces ahí tal vez está la discrepancia. Sobre el Salmo 110 está algo que yo le preguntaba días atrás a usted porque hay una situación que se complica, es que cuando hablábamos, por ejemplo, acerca de la divinidad, usted está diciendo algo muy cierto, hay temas Ujú. teológicos que todavía se debaten. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto cuando Dios mismo, estamos hablando de Jehová, o como lo queramos entender, el Padre, y le dice a Yeshua, Dios. Si Dios le dice Dios a él, entonces tenemos un problema. Ujú. Esto viene siendo como en el caso del Salmo 110 que estamos hablando. Le dice, Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Ahora, y por ejemplo, yo les había citado Hebreos 1:8, del Hijo le dice Dios, tú Dios, y hay una referencia ahí donde Dios le dice Dios Hijo. Ujú. Y por una situación, también yo, Sí, adelante, Johan, se cortó un diestra poquito. significa Ahí, el adelante. poderío. Sí. No es sí, decir que diestra significa el poderío o la autoridad. Entonces, no es que literalmente, cuando, por ejemplo, Esteban dice, lo vi sentado a la diestra, no es que vio dos tronos ahí. O sea, hablamos de que la diestra significa el poder, aquel poder que Dios entregó, esa autoridad que Dios deja en él en ese momento. Porque también, si mal no me equivoco, creo que es, no recuerdo si es en Colosenses o en una de las cartas de Pedro, Ujú. dice que él devolverá el señorío a su padre, una vez que hayan sido puestos todos sus enemigos bajo sus Sí, pies. No sé si sí, recuerdan el sí. pasaje ahorita, pero nos habla de eso, de que la diestra representa la autoridad de Dios. Entonces, estamos claros de que Él se dio una autoridad a Yeshua o Jesús, como Mesías, como ungido de Dios. Ahora, hay una situación curiosa que mucha gente no analiza. Ah, técnicamente es cierto que en la línea Jesús no podía ser sacerdote, pero Juan sí.
Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan es hijo de sacerdote. Sí. Y hay un ritual que está ocurriendo, y no sé si algún día lo podemos conversar con tiempo, en el bautismo de Jesús, y está representando aquel acto donde se imponía las manos sobre el cordero, y el cordero era enviado al desierto. Ujú. Y esta parte ocurre exactamente igual cuando Jesús va a bautizarse, pasa la misma situación. Podría ser que Juan estuviera haciendo una representación sacerdotal, ¿no? Juan tenía, Sí, y, perdón, en mi opinión, ¿verdad? Había leído un libro que comentaba esa posibilidad, dado que incluso una de los requisitos para que un sacerdote ejerciera era tener más de 30 años. ujú. Entonces, en el momento que Jesús se bautiza, él está cumpliendo con la edad, y Juan, evidentemente, ya tenía 6 meses de más. O sea, y bueno, ahí hay mucho Sí, que escarbar, dicen, ¿no? sí, de hecho lo que usted comenta se refiere a los dos, animales que llevaban para el sacrificio de Azazel, ¿verdad? Uno lo sacrificaban y el otro se le imponía la mano encima, confesando los pecados del pueblo y se le liberara. Se le liberaba para que se despeñara allá a las afueras, llevando el Ajá, pecado del pueblo. Y sí, es figura de lo que hizo Yeshua. Efectivamente, Yeshua no podía ser sacerdote, ¿verdad? Por la línea arónica, porque esa era por descendencia, pero bajo la línea de Melquisedec era por decreto. O sea, no tenía que ser de la tribu de Aarón, era de hecho de la tribu de Judá, pero era por decreto, como fue Melquisedec, fue un personaje del cual, según la arqueología, ustedes lo van a ver en uno de los videos de Stan Line, donde dice que la arqueología reciente ha descubierto a Melquisedec como un personaje que existió en la antigüedad, en la época de Abraham, y que se le consideraba que era las dos funciones, era un rey y era sacerdote al mismo tiempo. Y en aquel tiempo era un personaje que representaba la autoridad de Dios en la tierra, al cual Abraham le llevó los diezmos del botín que él tuvo en la guerra, o sea, lo reconocía como un representante de Dios. Y sí, rey de Salem. era el rey de Salem, era precisamente rey y era sacerdote. Y el sacerdote lo recibió por decreto divino, así como Yeshua, ¿verdad? Porque obviamente no era de la línea arónica. Entonces, es bien importante entender todo esto bajo el debido contexto, porque como dice usted, hay aspectos complicados, ¿no? Incluso dentro del tema de la deidad, que será otro tema que vamos a ver con mayor profundidad. El Salmo 110, las palabras en hebreo, que son, dijo el Adón a mi Adoní. Adón y Adoní es como dos formas de decir Señor, pero están en diferentes categorías. Obviamente para algunos, pues es una referencia a que Yeshua es el mismo Padre, pero como ya vimos, no es así. La cita que ustedes mencionaban era 1 Corintios 15:28, cuando dice Pablo, y cuando todo haya sido sometido a él, refiriéndose a Yeshua, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, obviamente, dentro de la interpretación muy posterior del cristianismo, hablando ya en el segundo, tercer siglo, donde se debatió mucho la naturaleza del Mesías, pues se le fue dando un carácter divino, fue la verdad, ¿no? Pero en el pueblo de Israel era más considerado el Mesías como un hombre, un representante legal de Dios, obviamente, porque tiene razón, el mismo Moisés habló de dioses, incluso al mismo Moisés se le dijo, el mismo Señor le dijo, tú serás Dios ante Faraón, y no que significa que iba a ser el mismo Elohim, ¿verdad? El mismo Dios, sino en representación de él, iba a ser para Faraón como si fuera Dios mismo, y eso la vez pasada lo explicábamos, que es como tener un poder legal en donde Moisés recibió toda la autoridad como Dios ante Faraón, era como si estuviera Dios mismo, pero obviamente no era Dios. Y esa misma figura es la que vemos en el Mesías, que más tuvo un carácter humano. Y hay que entender esto porque miren, mucha gente todavía hasta el día de hoy se cuestiona por qué nosotros debemos de guardar la ley, mandamientos y esas cosas que nadie dice, nadie puede en el mundo cumplir, solamente Yeshua lo hizo y eso porque él era Dios.
O sea, si él era Dios, pues él podía cumplir con toda clase de mandamientos. Nosotros somos hombres, no podemos. Pero precisamente ahí está el mérito, que Yeshua fue hombre y pudo cumplir y sujetarse a la ley del Padre y la cumplió, lo cual significa que nosotros también podemos hacerlo, no con la misma perfección, es cierto, pero si no, Dios no nos hubiera encomendado que cumpliéramos leyes y mandamientos y de antemano no los íbamos a poder cumplir. Sería ilógico que Él no los quisiera recomendar si fuera imposible cumplirlos. Por eso es que en los libros, en el Antiguo Testamento dice: cerca de tu boca están esos mandamientos, dice, y no son imposibles de cumplir, como hoy en día los vemos como una carga. Entonces, mayormente fue el mérito. Si Yeshua fue siendo un hombre, pudo cumplir los mandamientos y finalmente terminar sacrificado por obediencia. Y de ahí que Pablo dice, ¿verdad?, que precisamente porque él se sometió y se humilló a sí mismo, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y de ahí que obviamente dentro de la teología hebrea, el pensamiento hebreo es que Yeshua sí fue Dios después de la resurrección, pero no a semejanza de Elohim. ¿Sí me explico? Porque siempre entendemos dentro de nuestro pensamiento, Dios es solamente el Todopoderoso, pero para un hebreo llegar a ser Dios era no ser exactamente el Padre, sino recibió ese carácter exaltado para ser considerado obviamente como alguien especial en su carácter divino, pero no como el cristianismo hoy lo ve, diciendo que es el mismo Padre. Y bueno, Pastor, todo esto que vemos ya ahí en la teología, que se fue enredando para luego hablarlo, ¿verdad?, o explicarlo como la Trinidad y otras cosas. Pero yéndonos más atrás, hay una manera de entender este tema de la divinidad, porque tampoco no negamos que no lo haya sido, pero no a como nosotros hoy lo entendemos, eso queda sí. claro, y tampoco que no fuera el mismo con el Padre. Así, puede comentar, Johan, nos está pidiendo por aquí ya los 10 minutos de compensación, No, igual así, que se cierra el chat. así Dígame, brevemente, es muy dígame. fácil tal vez confundir los términos porque, por ejemplo, Jesús mismo expresa, por cierto, sacado de uno de los salmos: vosotros sois dioses. Sí. También hay que entender que la palabra Dios en sí no es un nombre, podríamos entenderlo como un cargo, una posición, un punto de lo que usted decía ahorita, de exaltación, ¿no? Es un señorío, porque en cierta forma él dice que Adán era Dios de la creación Ujú. inicial, porque era el Sí, Señor de la creación, a quien es correcto. se le cedió la creación. Y Aquí de también, hecho, cuando él falló en desobedecer, obviamente el único mandamiento, le cedió toda la autoridad que había recibido en la creación de parte de Dios a Satanás. Y a él se le llama el Dios de este siglo, porque tomó toda la autoridad que se le había dado originalmente a Adán en el huerto. Tiene razón. Y después Yeshua, como el segundo Adán, viene a recuperar esa autoridad que Adán había perdido. Adelante. Adelante, Johan. sí, es un tema muy curioso porque ahí donde hay una confusión. Yo no puedo decir, Dios no es nombre, es un puesto, un cargo, una posición. Y yo tengo que entenderlo desde esa perspectiva, porque él le dice a los judíos que estaban ahí: vosotros sois dioses, lo cita el pasaje. Inclusive hay ciertas referencias que también, algo que usted mencionaba hace un rato, por ejemplo, cuando él le dice a Felipe: tanto tiempo he estado en medio de ustedes y no Sí. me conoces, Felipe. Literalmente sabemos que quien estaba ahí no era Jehová, ¿verdad?, como queramos Sí. llamar, al Padre. Era efectivamente una forma de expresión, ¿verdad? O sea, él era la manifestación. Pero bueno, yo, como le digo, yo tengo el concepto todavía y creo firmemente en mi manera de pensar en su divinidad, Ujú. porque evidentemente yo sí creo que hay fundamento bíblico para incluso crear una pequeña tesis acerca de eso, y al rato, no sé, el último trabajo, si podemos jugar con algo Sí. de eso, si cabe el término, y expresar mi idea, tal vez, ¿verdad? Evidentemente, yo entiendo que, como yo decía, aquí lo importante es aprender y crecer, ¿verdad? Y Sí. tomar, pero sinceramente,
Y también yo creo que puede ser una gran verdad lo que usted decía ahora, es la forma en que lo vemos, quizás lo que nos confunde, es la diferente forma de verlo, porque el mismo monoteísmo que expresa el pueblo de Israel ha cerrado las puertas a muchas cosas que tal vez se deben de entender de otra forma y nosotros no hemos podido entenderlo. Y, y bueno, ya para no quitarle más tiempo, porque ya se nos está terminando el tiempo, muy agradecido hoy. Y no pude estar todo el rato, pero el rato que estuve estuvo muy bonito. Y voy a seguir trabajando y pues ánimo también. Faltó la otra compañera otra vez, qué lástima, Sí, pero ahí vamos, gracias muy a bien. Dios. Igual se están grabando estos chats para que los demás los puedan ver y el debate, los comentarios son enriquecedores. Yo decía que precisamente la diferencia está, Johan, que el pensamiento hebreo gira en torno a otro sistema de funcionamiento, el pensamiento griego, que fue el que se le dio la interpretación posterior a los escritos de Pablo y los apóstoles, fue lo que llevó a que no pudieron entender, ¿verdad?, la manera de concebir a un Mesías que era hombre, y después se enfatizó demasiado la parte de la deidad, y después incluso hasta ya no pudieron cómo encajar un Dios hombre al mismo tiempo. Y obviamente se fueron más por la línea que ya conocían, ¿verdad? Entendiendo que después de la primera generación de creyentes, que todos eran judíos en Jerusalén, sobre todo los primeros 20 o 30 años de las primeras comunidades primitivas, después cuando el evangelio fue esparcido fuera de Jerusalén, obviamente los que entraron eran gentiles que tenían un pensamiento griego y entendían de otra manera los conceptos de Dios, sobre todo pues que venían de un mundo paganizado donde había muchos dioses, y obviamente para ellos fue difícil poder entender el pensamiento hebreo, que al principio pues no era para ellos complicado porque siempre fueron monoteístas, ¿verdad? Y obviamente pues eso fue haciendo un cambio. La posterior interpretación de Yeshua fue la que se fue acercando más al concepto que el cristianismo guarda hoy de un Mesías que es Dios, aunque algunos lo expliquen, ¿verdad? Como en el concepto de la Trinidad o el unicitarismo, que lo hacen mismo con el Padre uno solo, pues son conceptos de interpretaciones muy posteriores a la primera generación de creyentes que eran hebreos. Por eso la importancia de ir a estos estudios para ver cómo pensaban ellos basados en la teología del Antiguo Testamento y ver cuál era la naturaleza del Mesías, más un hombre, y sí, en su carácter divino, pero no como el Dios que entendemos hoy, sino como el representante legal del Padre en la tierra, así como lo fue Moisés y como lo fueron otros personajes en la antigüedad. Así es de que está muy bueno el comentario. No sé si quieras, Alex, comentar algo. Se va casi a terminar ahorita el chat. Si se termina, a lo mejor terminaríamos ahí. Pero bueno, ¿algún comentario, Alex? Pues es muy difícil con las escrituras en nuestro idioma y no en el lenguaje original. Se puede ver una dualidad y afirmarla con las escrituras, pero en español. Se puede ver una trinidad y afirmarlas con las escrituras. ¿Sí? Se puede afirmar una unicidad como es lo que el pensamiento mío, y puede fundamentarlo con las escrituras en español, pero hay que irnos al original, porque en español podemos sacar que dualidad, trinidad, unicidad. Yo creo que por eso hay que ver estos videos y ver cuál era el pensamiento de ellos y poder acercarnos más a lo que verdaderamente dicen las escrituras y tratar, no sé, de aprender lo básico del lenguaje en el que fueron escritos para poder llegar más profundo al conocimiento de la deidad. Sí, quiero que nada más comentar antes de que se termine el chat que en esta lectura se va a hablar del Salmo 2, del Salmo 110, del Salmo 22, donde se interpreta el Mesías sufriente, que es la parte que incluso los mismos judíos de la época de Yeshua no vieron venir, porque ellos esperaban al Mesías redentor, al Mesías rey, y les llegó el Mesías sufriente, no lo pudieron entender. Esa fue la trampa principal del propio judaísmo, que no vio en sus propias escrituras el rol sufriente de su Mesías. Y podemos ver el Salmo 118, donde habla de la piedra que los edificadores rechazaron.
y que es toda una teología del Nuevo Testamento que proviene desde el Salmo 118. Así es de que todo esto que estoy comentando es para que leamos, obviamente, muchos temas. El Salmo 102 habla del regreso de Mesías en gloria, que es obviamente un tema del Nuevo Testamento, de la segunda venida. Y todo esto está contenido ya en el libro de los Salmos, que es como que un diagrama completo que embona con la Torá, con los profetas y con el Nuevo Testamento, porque todo lo que se habla del Nuevo Testamento hay que entender que eran escritores judíos cuyo toda teología y pensamiento estaba anclado en el Antiguo Testamento. Así es que cuando vamos a ver el Nuevo, sin entender el Antiguo Testamento y el pensamiento y contexto hebreo, tendemos a hacer malas interpretaciones. Y como ya le dijo Alex, si nos vamos solamente al Nuevo Testamento y viéndolo ya en la traducción en español, que está muy manipulada en algunas cosas, literalmente vamos a quedar fuera de la teología del Mesías original de los apóstoles, ¿verdad? Que eran judíos. Así de que, bueno, vamos a dejarle por aquí, hermanos, les agradezco su tiempo, ¿verdad? Vamos a dejar grabado el chat, desde luego, para que estos comentarios queden como complementarios a las lecturas, a los videos que hay que seguir aplicando. Esta semana ya empieza la cuarta semana, ya están subidas las tareas, solo me falta la tarea de un video que vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, para que vean cómo expresa perfectamente el advenimiento del Mesías. Y todo esto es gracias, bueno, a estos recursos que hoy tenemos, las lecturas, los videos de Stan Camline, que son muy recomendables y que esperamos ayuden bastante para aclarar estos temas. Así es de que nos vemos el próximo domingo, igual a las 7:30, para hablar un poquito del Mesías en los profetas. Hoy hablamos del Mesías en los Salmos, espero que les haya ayudado. Así de que bendiciones, Johan, bendiciones, Alex, y nos vemos en el próximo chat para que se preparen a hablar del Mesías en los profetas.